Y vamos a la palabra del Señor. La ofrenda la vamos a dejar para el último, los anuncios también los vamos a dejar para el último, porque para que, hermano, podamos, hermano, pasar a la palabra del Señor ahorita. Y yo quiero llevarlo, hermano, gloria a Dios, a Génesis capítulo 3, versículo 10, en esta preciosa mañana. Y vamos a hablar sobre un tema que es, hermano, gloria a Dios, hermano, que es el tema, hermano, gloria a Dios, un tema que es común ahorita, que toda la gente está experimentando, y no tan solo la gente que no conoce a Dios, sino la gente que conocemos a Dios. Amén. Y en el capítulo 3, versículo 10 del Génesis, hermano, está la base bíblica para lo cual vamos, hermano, a enseñar en esta mañana. Y Génesis capítulo 3, versículo 10 en esta mañana, hermano, para que, hermano, podamos, gloria a Dios, hermano, poder tener la base en esta mañana para el tema. Amén. Me indica con un fuerte amén cuando ya lo tenga. Amén. Yo, hermano, reconozco a usted, hermano, su sujeción y obediencia al tener ese tapabocas, hermano, durante todo el tiempo del servicio. Hermano, créame que le felicito. La legislación o las normas sanitarias a los que estamos en el altar nos dice que nosotros no podemos tener el tapabocas, pero una vez bajando tenemos que ponernos el tapabocas. Amén. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 3, versículo 10 del Génesis, y dice: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, ¿y qué? Y me escondí. A su nombre sea la gloria. Y dice la palabra del Señor que, hermano, Adán, oiga bien, el que fue formado a imagen de Dios, dice que cuando Dios lo buscó, ¿verdad?, y lo llamó, él le respondió y le dijo: tuve miedo, porque te oí, porque te miré, porque sabía que me estabas buscando. Y en esta hora yo quiero hablar, hermano, nuevamente acerca del miedo. Gloria a Dios. Y vamos, hermano, a orar y vamos a poner esto en las manos del Señor Jesucristo. Oremos. Señor Jesucristo, lleno de gracia en esta mañana, pedimos que usted sea glorificando su nombre, sea exaltando su nombre, Señor, a través de su palabra. Que ponga en nosotros fe, que ponga en nosotros confianza, que ponga en nosotros su palabra viva y eficaz, Señor de la gloria. En el nombre poderoso de Jesús te pido que la inspires, Señor, que inspires tu palabra en mi corazón y en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome su lugar, dando un fuerte gloria a Dios. La palabra de Dios nos refiere, hermano, la palabra de Dios, hermano, se refiere, hermano, en el Génesis capítulo 3, versículo 10. Es la primera vez que encontramos esa palabra, la palabra miedo o la palabra temor. Bendito el nombre del Señor. Antes de que el hombre pecara, hermano, había confianza. Antes de que el hombre pecara, había comunión. Antes de que el hombre pecara, no existía el miedo. Así que el miedo es consecuencia del pecado. Por eso es que cuando el Señor busca a Adán, hermano, lo busca como cualquier otro día antes de que el hombre pecara. Pero el hombre se esconde de Dios y Él le revela por qué se escondió. Y dice: porque tuvo miedo. A su nombre sea la gloria. Y la palabra miedo viene del griego yaré, que es la raíz primaria que significa temer, moralmente reverenciar o causativo de asustar o amedrentar o asombrar. Gloria al nombre del Señor. La definición de miedo es el estado de alteración, es decir, un estado de fuera de control general de un individuo, de impotencia e incapacidad ante alguna situación. Es decir, nosotros tenemos miedo cuando nosotros nos creemos incapaces, ¿verdad?, de poder realizar o de poder resolver, hermano, cualquier situación, ya sea emocional, física o espiritual. A su nombre sea la gloria. Por eso viene el miedo. Cuando alguien va por primera vez a un trabajo, ¿verdad?, y va a la entrevista, no va muy confiado, lleva temor, lleva miedo. ¿Por qué?
dentro de su ser va con la duda. ¿Seré capaz? ¿Seré capaz de realizar ese trabajo? ¿Seré capaz de hacer esto o aquello? Por eso la palabra o la definición, hermano, es, hermano, la impotencia e incapacidad ante alguna situación. El miedo, hermano, gloria a Dios, gracias, hermano, produce angustia, desespero, enojo y tristeza. Dice, hermano, que viendo las noticias, hermano, estaba yo viendo que mucha gente, ¿verdad?, cuando se da cuenta que tiene el COVID-19, mucha gente se quiere suicidar y muchos se han matado, amados hermanos, porque piensan, hermano, que ya se terminó todo, porque como ya se contagiaron, piensan que se terminó todo y eso les causa desesperación, porque en cierta manera no saben a ciencia cierta cómo es que ellos van a reaccionar o su organismo va a reaccionar. Porque tienen miedo al padecimiento, a los síntomas. Tienen miedo, hermano, a pasar, hermano, momentos de angustia, de desespero, y se llegan, gloria al nombre del Señor, a suicidar. Aunque el miedo es muy natural en los seres humanos, todos sentimos miedo en algún momento. Dígame usted, ¿quién no ha tenido miedo? Dígame usted, ¿quién no ha tenido temor? Aún de niños a veces nos gustaba dormir con papá porque teníamos miedo. Amén. Y aún de grandes, hay gente grande ya, hermano de 40, 50 años, que no puede, hermano, estar con las luces apagadas porque tiene miedo. Piensa que algo se le va a aparecer. Y bueno, el miedo es muy común entre nosotros, gloria a Dios. El miedo a hablar en público. ¿Quién no, hermano, se le ha invitado a que participe? Y a veces dice no porque, ¿sabe? Porque tengo miedo, porque no sé qué voy a decir. Su nombre. Alabanzas al Rey. Gloria a Dios. Porque no sé qué voy a decir. El miedo a hablar en público es algo común. Por eso cuando a alguien se le pide que pase a dar un testimonio, no lo quiere hacer, no porque no esté agradecido con el Señor, sino porque tiene miedo a hablar en público, porque tiene miedo a quedarse sin palabras, porque tiene miedo a no poderse expresar, hermano, de una manera adecuada. Hay gente que tiene miedo a volar en avión. A su nombre sea la gloria. ¿Quién tiene miedo a volar en avión? A ver, levante la mano. Gloria a Dios. Bueno, usted sabe que volar en avión, bueno, si el avión se cae, hay muy mínima probabilidad de que usted viva. Amén. Y si en un carro se le descompone la carretera, usted se puede orillar y no pasa nada. Pero mucha gente tiene miedo a volar en avión, es decir, tiene miedo a lo desconocido, a lo nuevo. Gloria al nombre del Señor. El miedo, hermano, gloria a Dios, también, hermano, al estar en un momento de escasez, lleva a muchos seres humanos a la avaricia y a la acumulación desmedida. Es decir, hermano, que mucha gente tiene miedo a no tener nada, tiene miedo a la escasez, otras tienen miedo al fracaso y muchos no se atreven a probar que si van a poder o no van a poder. Y hay gente que tiene la capacidad, tiene la inteligencia, pero sigue trabajando para alguien. ¿Sabe por qué? Porque tiene miedo a lanzarse, tiene miedo a la responsabilidad, tiene miedo a que fracase. A su nombre sea la gloria. Otros tienen miedo a la crítica, al qué dirán, a cómo me aceptarán o no me aceptarán. Por eso a veces cuando damos los cargos, hay gente, hermano, que al mes o a los 2 meses quieren entregar los cargos porque oyen mucha crítica hacia ellos y no aguantan la crítica y tienen miedo. Y hay gente que dice, yo mejor no quiero ningún cargo porque van a andar hablando de mí. Si hablaron de Jesús, que no hablarán de nosotros. A su nombre sea la gloria. Es el miedo, el que, gloria al nombre del Señor, el que nos, hermanos, nos congela. ¿Sabe por qué muchas veces nosotros no tenemos cosas mejores o no nos aventamos a comprar cosas mejores? Porque tenemos miedo. Amén. Hay gente que dice, miren, yo no compro un carro nuevo porque no sé si voy a tener el dinero para pagarlo completamente. O yo no compro una casa porque yo no sé si voy a tener
Unidos y no puede comprar una casa, no porque no pueda, sino porque tiene miedo. Ahora le voy a decir algo. Hoy los apartamentos, hermano, usted va a un apartamento de 2, 3 recámaras, están entre los $1,000 y $1,200. Y usted va a una casa, la renta o la compra, el pago le sale entre $1,000 y $1,200. Pero a veces por miedo no nos aventamos a hacer las cosas. Y el miedo es el que nos paraliza, y el miedo es el que no nos hace avanzar, y el miedo es infundido por el enemigo de nuestra alma. Mucha gente no le sirve a Dios por miedo. Mucha gente, gloria a Dios, no llega al Señor, no se bautiza porque tiene miedo. Le dice, hermano, yo no me bautizo porque qué tal, yo tengo miedo de fallarle al Señor. Oiga, hermano, pues hermano, gloria a Dios, si no se bautiza, de todos modos está perdido. Si se bautiza y le echa ganas, el Señor nos va a ayudar. El Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor, al estar con nosotros, hermano, podemos decir, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero mucha gente no llega al Evangelio porque tiene miedo. A su nombre sea la gloria. No debemos temer al Señor. El Señor, hermano, es bueno, es misericordioso. La palabra de Dios dice que Él se deleita en tener misericordia de nosotros. El Señor nos conoce, conoce nuestras debilidades. El Señor conoce que somos carne. El Señor conoce, hermano, nos conoce perfectamente bien, y aún así Él nos ama. No debemos de tener miedo. Entonces, hermano, la causa del miedo es, hermano, o el miedo viene a cualquier evento o pensamiento que evidencie la impotencia del ser humano que le garantice su éxito. En otras palabras, tenemos miedo al fracaso. Tenemos miedo a fracasar en cualquier área de nuestra vida. El hombre está en predisposición al fracaso, y eso es por la ausencia de Dios. Gloria a Dios. Porque tenemos un Dios. Pues ya si no es el micrófono, entonces mi voz. Ya no se puede hacer nada. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Ahora me oigo como en un cajón. Pero bueno, entonces, hermano, la ausencia de Dios en nuestro corazón es lo que produce el miedo. Porque usted debe entender que con Dios todo se puede hacer. Amén. Es por eso que el Señor dijo, sin mí nada podéis hacer. Amén. La consecuencia del miedo, hermano, nos va a conducir hacia el pecado. Amén. Y el pecado es un estado emocional dañino, depresivo. Hay angustia, enojo, culpabilidad. Hermano, el miedo nos va a llevar al desánimo. El miedo nos va a llevar a esconderse, a no encontrar la salida, a no afrontar, hermano, los problemas. ¿Sabe, hermano, que muchos no enfrentan sus problemas porque tienen miedo? Tenemos problemas matrimoniales y no podemos hablar entre nosotros porque tenemos miedo. La gente a veces se va de la iglesia y no le dice al pastor porque tiene miedo. A su nombre sea la gloria. No debemos de tener miedo. Debemos afrontar nuestras responsabilidades. Hay gente que no le gusta trabajar, ¿sabe por qué? Porque le tiene miedo a la responsabilidad. Hay gente que no se casa. Hay gente que no se casa, amados hermanos. ¿Sabe por qué? Porque tiene miedo a la responsabilidad. No sabe qué va a hacer si hermano, gloria a Dios, cuando tenga a su esposa, de cómo la va a mantener. Y luego los hijos. Yo cuando me casé, hermano, pues muy bonito, hermano, la fiesta, y muy bonita la noche de luna de miel. Pero al siguiente día, cuando amanecí, la vi al lado mío, dije, híjole,
tengo una grande responsabilidad. Porque ahora no soy yo nada más. Si yo me quedo sin comer, pues ya ni modo, yo me quedo sin comer. Pero ahora tengo una esposa que tengo que ver cómo suplir sus necesidades. Y luego vinieron los hijos. Y caray, qué tremendo, ¿no? Tener responsabilidades con los hijos. Porque no tan solo es lo económico, sino también es lo moral, el ejemplo. Todo eso, bendito el nombre poderoso de Jesús. Pero con Dios todo lo podemos, amados hermanos. Con Dios todo se puede. Gloria al nombre del Señor. Pero a muchos el miedo los frena. Por ejemplo, amados hermanos, tenemos un ejemplo acerca del miedo. En Marcos capítulo 4, versículo 38. Si usted me acompaña en Marcos capítulo 4, versículo 38, la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Y dice, hermano, gloria a Dios. Y él estaba en la popa durmiendo. ¿Quién? Jesús. Dice, sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Es decir, hermano, Jesús estaba en una barca con sus discípulos y Jesús se fue a dormir a la popa, ¿verdad? Y cuando él estaba durmiendo, vino, hermano, una gran tempestad, hermano, que sus discípulos, que aún siendo pescadores, muchos de ellos, tuvieron temor a las tormentas, tuvieron temor al viento, tuvieron temor a las olas, y ellos fueron y lo despertaron, tuvieron miedo, porque no sabían cómo iban a salir de esa situación, no sabían cómo iban a controlar esa situación. Y mucha gente tiene miedo porque no sabe cómo va a salir del problema, no sabe cómo va a resolver lo que le está sucediendo. Pero sabe una cosa, tenemos un Dios que si puede calmar la tempestad, y si puede calmar la bravura del mar, si puede ordenarle a la mar y a los vientos que cesen, hermano, Él puede resolver nuestro problema, nuestra necesidad y nuestra adversidad. Pero muchas veces llega el problema a nuestra vida y nos llenamos de miedo y de temor, y el miedo y el temor menguan la fe en el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Por eso hoy muchos andan con miedo, porque su fe ha menguado. Ahorita hay vientos, hay tempestades, ahorita hay vientos de malas noticias, hay tempestades de muerte. Pero sabe una cosa, el Dios que nosotros alabamos y glorificamos, Él camina sobre la mar, Él tiene el poder para, hermano, resolver toda adversidad. No debemos de tener miedo, debemos de tener confianza en aquel que nos llamó. Su nombre es Jesucristo. Aleluya. No debemos de temer, porque el miedo mengua nuestra fe, y eso es lo que el enemigo quiere, es lo que el diablo quiere, que usted y yo nos llenemos de temor, que usted y yo perdamos la confianza en el Señor. Y si perdemos la confianza en Dios, lo perdemos todo. Lo perdemos todo, hermanos. Debemos de tener confianza en aquel que nos ha librado de muchas situaciones. Y si Dios lo levantó, y si Dios lo libró, y si Dios lo sanó, y si Dios lo ayudó en situaciones pasadas, esta vez no lo va a dejar solo. Esta vez lo va a levantar, lo va a ayudar, le va a dar confianza, le va a dar fe y lo va a sacar adelante. Porque Él es el Todopoderoso. Porque Él dijo, sin mí nada podéis hacer. A su nombre sea la gloria. Pero por eso no hay que tener miedo. Dijo otro, hay que ser precavidos, pero no miedosos. También hay un ejemplo, hermano, acerca del miedo. Y en 1 Samuel capítulo 10, versículo 23. Gloria a Dios. 1 Samuel capítulo 10, versículo 23. La palabra de Dios nos enseña acerca del llamamiento, hermano, de Saúl. Y en 1 Samuel capítulo 10, versículo 23, dice la palabra del Señor, gloria a Dios, cuando le llamaban para presentarlo, y dice de la siguiente manera,
Entonces corrieron y lo trajeron allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era el más alto de todo el pueblo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Sabe por qué Samuel tuvieron que buscarlo, pero no a Saúl? ¿Sabe por qué? Porque estaba lleno de miedo. Porque sabía que el Señor lo estaba llamando para un liderazgo, y él tenía, hermano, tenía miedo. Gloria al nombre del Señor. Lo tuvieron que buscar y traer, y a veces a la gente hay que buscarla porque tiene miedo a un liderazgo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? A veces la gente no se mete plenamente en el Señor porque tiene miedo a lo que puede suceder. Hay gente que ha escuchado, hermano, yo cuando me pongo a orar y me meto de verdad con el Señor, me pasa cada cosa. Yo por eso aquí de lejitos. Yo por eso nada más aquí viniendo, y no me ponga a hacer nada, por favor, no me usen nada. Yo así estoy bien, porque tienen miedo al llamamiento de Dios. Tienen miedo, hermano, a padecer por el Señor Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Pero, hermano, Samuel fue llamado, pero Saúl fue llamado, hermano, y lo tuvieron que buscar. Y como ahorita, hermano, los andamos buscando a todos, y muchos andan escondidos porque tienen miedo. Y lo que produce el miedo es la pérdida de la fe. Y aquello que se hace sin fe es pecado. Y hay, hermano, en la Biblia dice que aquello que el hombre más teme, oiga bien, si usted anda con temor todo el tiempo, la palabra de Dios dice, aquello que el hombre más teme, eso le vendrá, eso le acontecerá, porque no ha puesto su confianza en el Señor. Como les digo, hermano, el Señor hace su parte y nosotros hagamos la nuestra. Si vamos al mercado, si vamos al supermercado, si vamos a las tiendas, pongámonos nuestra mascarilla, llevemos un desinfectante en el carro, y cuando salgamos desinfectémonos las manos. Hay que hacer nuestra parte, pero no hay que andar con miedo. Hay que andar confiados en aquel que, hermano, que nos ha llamado para bendecirnos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano, también en 1 Samuel capítulo 13 versículo 12, la palabra de Dios, hermano, dice que Saúl volvió a tener miedo. Y la palabra de Dios dice en el versículo 12, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Y usted sabía que Saúl, aunque fuese rey, no le tocaba ofrecer el holocausto. Al que le tocaba ofrecer la ofrenda era a Samuel. Y como Samuel, hermano, se tardaba, hermano, el pueblo se le desertaba a Saúl. Y Saúl tuvo miedo de perder, porque el pueblo se le estaba desertando. Su nombre sea la gloria. Y tal vez, hermano, bendito el nombre del Señor, hermano, muchas cosas estén pasando en su vida y en mi vida, y tal vez no se vea, hermano, muy seguro el futuro, pero no tenga miedo. Porque el Señor Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de mañana. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo he escuchado muchos testimonios aquí en la iglesia que en este tiempo Dios los ha bendecido más. Oiga bien, Dios les ha dado más que en los tiempos normales. ¿Y sabe por qué? Porque tenemos un Dios, amados hermanos, que no se basa en el tiempo, o en la economía, o en las bolsas de valores, o en el país en que usted viva. Cuando uno es fiel a Dios, Dios lo bendice donde quiera que esté, porque Él es el Dios, hermano, de la fidelidad. Él es el Dios que abre las puertas y nadie puede cerrar, y Él es el Dios el que cierra las puertas y nadie las puede abrir. Pero no debemos de tener miedo. El desesperado tomó el lugar equivocado, se rebeló, y la rebelión, hermano, está fuera de orden dentro de la autoridad. Amén, amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Y si usted, hermano amado, se da cuenta, hermano, la vida de Saúl, oiga bien, fue un hermano, un reinado lleno de miedo. A su nombre sea la gloria.
Amén. También, hermano, Saúl tuvo miedo al qué dirán. Y hay mucha gente que tiene miedo al qué dirán. Por ejemplo, en 1 Samuel 15:30, la palabra de Dios dice, mire lo que dice, su nombre sea la gloria, dice, y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová. O sea que Saúl tuvo miedo de que el pueblo o los ancianos hablaran mal de él porque había desobedecido al Señor. Gloria a Dios. Es decir, Samuel se preocupaba por mantener una opinión y no por obedecer a Dios. Y hay gente que vive llena de temor, hermanos, vive llena de temor de lo que la gente piensa de ella. Y hay gente que, hermano, que vamos a decirlo de esta manera, hay gente que niega al Señor para que en el trabajo no hablen mal de ella, para que en el trabajo no digan nada mal de ella, para que no lo corran del trabajo, para que los compañeros de la escuela no se burlen de ellos, porque tienen miedo al qué dirán. ¿Cuántos de ustedes tienen miedo al qué dirán? Ahora sí, ninguno. Nadie tiene miedo. Samuel dice. ¿Saben por qué muchos no se atreven a tocar un instrumento? Porque tienen miedo de equivocarse y luego piensan que la gente dice, no sirve para tocar un instrumento. Por eso tienen miedo. ¿Saben por qué la gente a veces no predica? Porque tiene miedo. Gloria al nombre del Señor. Porque la mayoría de la gente vive del qué dirán. Y a veces aparentamos una cosa para que se hable bien de nosotros, pero dentro de nosotros estamos mal delante del Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Y mucha gente se ocupa por mantener la opinión y no obedecer a Dios. A su nombre sea la gloria. A veces, hermanos, nosotros, como les decía, gloria al nombre del Señor, a veces nosotros nos preocupamos más por el qué dirán de la gente que el qué dirá Dios de nosotros. ¿Se ha usted puesto a pensar qué dirá Dios de usted? La opinión que tiene Dios de usted y de mí. ¿Se ha puesto a pensar en eso, hermano? ¿Se ha puesto a pensar que en estos momentos de pandemia, en estos momentos donde debemos sacar, como dicen en el fútbol, hay que sacar la casta, hay que sacar el coraje, hay que sacar el carácter, hay que sacar, gloria a Dios, las convicciones? ¿Qué pensará Dios de nosotros? ¿Qué pensará Dios de usted y de mí cuando, hermano, nos pone a temblar una bacteria o un virus? Hermano, pero es que ese virus, si le da, se puede morir. Bueno, pero si yo estoy bien con el Señor, pues gloria a Dios, ¿verdad? Mi convicción es que si yo muero, pues el Señor me va a levantar, ¿verdad? Y si para mí el vivir es Cristo, como dijo el apóstol Pablo, para mí el morir también es ganancia. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero no debemos andar con miedo. Porque lo que pasa es que cuando tenemos miedo quiere decir que no estamos bien delante del Señor. Y nos da miedo morir, hermano, estando mal delante del Señor. Cuando nos da miedo morir es porque estamos aferrados a una vida material y no una vida espiritual como Dios quiere. Como el que el Señor dijo que pongamos los ojos en las cosas de arriba, porque las cosas de arriba son eternas. Amén. Gloria a Dios. Y hoy nos estamos dando cuenta de eso, de que lo material no sirve, hermano, para nada en este gobierno, para nada en lo espiritual. Que si yo me muero ahorita, no me voy a llevar ni la camioneta ni la casa, no me voy a llevar nada. ¿Y a dónde voy a ir si es que me muero? Si es que no he hecho lo correcto, lo recto delante del Señor, si no es que me he esforzado en servir a Dios, ¿a dónde voy a ir a parar? Por eso la gente tiene miedo. Y andamos escondidos y ay, no me va a dar miedo y no me vaya a pegar.
Pues si nos pega, gloria a Dios. Usted dirá, hermano, si usted lo dice, porque no, hermano, es que si nos pega, pues es porque Dios lo ha permitido y Dios nos va a dar la salida. Sea como sea, Dios nos va a dar la salida. Estaba yo comentando con un hermano. Hay un hermano en México, ya grande pastor, hermano, que le dio. Pero el pastor, hermano, está malo de su presión, tiene problemas de salud. Y el pastor sanó. A su nombre sea la gloria. O sea, cuando la ciencia dice, este grupo de personas es seguro que se muera, el Señor dice, no, momento, porque el que tiene el poder para hacer morir soy yo, y el que tiene el poder para hacer vivir también soy yo. Bendito el nombre poderoso del Señor. No tengan miedo. Se decía que los jóvenes aguantaban, pero hay jóvenes que se mueren. Hay niños que según se están muriendo también por el COVID-19. Es que la vida del hombre no depende, hermano, de una bacteria. La vida del hombre no depende de la ciencia. La vida del hombre depende de su hacedor, quien lo creó, y él tiene el poder de quitarle la vida cuando él lo desea, pero también tiene el poder de dársela y tiene el poder de sanarlo también. Y eso es hermoso, poder servir a un Dios que tiene ese poder y no tener temor de las cosas que puedan venir. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Tengo muchos ejemplos del miedo. Miedo a perder en las batallas. Miedo a ser reemplazado. Hay gente que tiene miedo de perder el trabajo. Tiene miedo a ser reemplazado, tiene miedo a perder la batalla, tiene miedo a los enemigos, tiene miedo a ser capturado. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Hermano, es que hay mucho temor. Su nombre será gloria. Pero si estamos, hermano, con el Señor, ¿quién contra nosotros? A su nombre será gloria. Ahora, hermano, el consejo, hermano, bíblico es que nosotros debemos de confiar en el Señor. El primer consejo nos lo da Abraham en Génesis capítulo 15, versículo 1. Y dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Saben lo que el Señor nos está diciendo? No teman, hermanos, no teman, hijos míos, porque el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No teman, porque yo soy su escudo, yo soy su fortaleza, yo soy su pronto auxilio en todas las tribulaciones. No teman, confíen en mí, gloria al nombre del Señor. Cuando Agar estaba en el desierto y estaba con su hijo Ismael a punto de morir, hermano, dice la palabra del Señor en Génesis 21:17 que Agar oyó la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Hermanos, no temamos porque Dios escucha nuestras oraciones. No temamos porque no tenemos un Dios sordo que no escuche lo que nosotros clamamos. Tenemos un Dios que nos escucha. Tenemos un Dios que nos atiende. Tenemos un Dios que la Biblia dice que Él está atento al clamor de sus hijos, al clamor de los justos. Hermanos, no temamos. Tenemos un Dios de poder. ¿Cuánto dan gloria a Dios? En Génesis 26:24 dice, y se le apareció Jehová aquella noche a Isaac y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham mi siervo. Hermanos, nos está dando un consejo la palabra del Señor. Todos estos hombres que les estoy diciendo, hermano, todos ellos se enfrentaron causas desconocidas. Abraham se le pidió que saliera de su tierra y de su parentela a una tierra que no sabía. ¿Usted creía que no iba con miedo? ¿Que no iba con temor? Pero el Señor se le apareció y le dijo, no temas. A su nombre sea la gloria.
A Josué, cuando él tomó el mando, Josué le dijo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas. No tengas miedo, no tengas temor. Yo soy tu Dios. Tú no debes de confiar en tus fuerzas. Tú no debes de confiar en tus talentos. Nosotros debemos de confiar en el Dios que nos ha llamado y nos ha librado de la muerte eterna. Debemos de confiar en el Señor, que tiene el poder para resolverlo todo. No temas ni desmayes. Ese es el consejo. No tengan miedo, porque cosas peores van a pasar. Pero primero Dios, antes de que pasen cosas peores, Dios va a levantar a la iglesia. Porque la iglesia no está llamada para juicio. La iglesia no está llamada para maldición. La iglesia está llamada para bendición, hermanos. La iglesia está llamada para una boda gloriosa, una boda hermosa con el Señor Jesucristo en los cielos. Por eso en el Apocalipsis, hermano, los primeros 3 capítulos, cuando el Señor habla a las iglesias, pero después de que habla a las iglesias, hermano, el Señor le dice a Juan: sube aquí y te mostraré las cosas que sucederán. Y hermano, Juan es el tipo o figura de la iglesia que es levantada. Y entonces, hermano, el Señor le empieza a mostrar a Juan todo lo que va a suceder. Empiezan a sonar las trompetas, empiezan a salir los jinetes, empieza a haber destrucción, hermano, cual nunca había visto. Pero la iglesia no la padecerá, porque se irá con el Señor. Entonces, no tema, no tenga miedo. Pues solamente hay que tener miedo los que están pensando en quedarse. Los que dicen: para la otra me voy. Ya no va a haber otra. No es como en las corridas de los autobuses o los aviones, que va a haber otro vuelo. Solamente va a haber uno. Y en ese debemos de estar preocupados por estar. Que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Amén. Y hermano, esto que está sucediendo no es para probar tanto al mundo entero. Esto es para probar a la iglesia. Es para probarle a usted y para probarle a mí qué tanta convicción tenemos y decimos de tener. Porque ¿dónde están los que decían aleluya? ¿A dónde están los que decían gloria a Dios? No los veo. No los miro. O sea, el Señor está probando nuestra fe, nuestras convicciones, lo que decimos ser, lo que verdaderamente decimos. Dios ahorita está sacando, hermano, no lo que decimos ser, sino verdaderamente lo que somos. Ahí es donde Dios está probando a la iglesia. Porque si te da miedo un virus, hermano, una persecución, vas a caer, te va a dar un infarto. No te vas a querer ni asomar a la iglesia. Entonces, no tengan miedo, es el consejo. Cuando Jairo, en Marcos 5:36, Jairo, hermano, Jairo va a buscar al Señor, hermano, gloria al nombre del Señor, para que sanara a su hija. Dijo: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. No es algo ni difícil. El Señor dice: cree solamente. Debemos de tener fe en el poder de Dios para vencer el miedo. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? A su nombre sea la gloria. Gloria al nombre del Señor. A Pablo le dijo en Hechos 18:19. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá hacerte sobre ti, ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal. Fíjese, hermano, cuántas promesas de Dios hay, hermano, y nos dice: no debemos de tener miedo. En Juan 4:18, primera de Juan, que voy a terminar. En el amor no hay temor, no hay miedo. Dice: sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. O sea, cuando nosotros
tenemos miedo, las cosas que tememos, esas van a venir sobre nosotros. El miedo nos hace dudar de Dios y, hermano, eso trae consecuencias. Donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, porque el amor echa fuera el temor. ¿Usted cree que el Señor Jesucristo no tuvo miedo como hombre? Cuando se fue a orar al huerto de Getsemaní, dice la palabra del Señor que sus gotas de sudor eran como gotas de sangre. No dice que era sangre, eran del grosor como gotas de sangre, porque tenía temor como hombre. Y además, él dijo en cierta ocasión: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Es decir, si es posible, que no me pase esto, que no vaya yo a la cruz. Oiga bien, pero ¿sabe por qué el Señor pudo aguantar los clavos, pudo aguantar la corona y pudo aguantar la lanza en su costado? Por amor a nosotros. Porque el amor echa fuera el temor. Yo no sé si me entiende. Es como cuando una madre, oiga bien, hermano, ve en peligro a sus hijos. Ella no le importa perder la vida con tal de salvar a sus hijos. ¿Tendrá miedo o no tendrá miedo? Tiene miedo. Pero el verdadero amor, el perfecto amor, echa fuera ese temor y va por ellos y los rescata. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Fíjense, hermanos, fíjense. Oiga bien. Le voy a dar un ejemplo con los animales. Nosotros tenemos una gatita y tuvo 5 gatitos. Ya tiene 15 días que tuvo los gatitos. Y todos sus gatitos pues se los acomodamos en lo que le compramos para que ahí estuviera. Y entonces fue mi cuñada con sus 2 perros. Y a un perro se le ocurre meterse al cuarto donde estaban los gatitos. Pues usted verá que esa gata se convirtió en perra, porque le dio una revolcada al perro. ¿Por qué? Porque por amor a sus gatitos, por amor a sus crías. Y si eso hace un animal, ¿qué no hará un ser humano por sus hijos? Y si eso hace un ser humano por sus hijos, ¿qué no hará el Dios de toda la gloria, que es el amor, hermano? Gloria al nombre del Señor. ¿Qué no hará el Rey de Gloria por usted y por mí? Que nos haga con todo su corazón, con todo el amor, gloria a Dios. Que fue, hermano, posible que Él fuera a la cruz del Calvario por amor a usted y a mí. Pero nosotros, hermano, gloria a Dios, no debemos de tener miedo. La palabra de Dios en Juan 14:27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Aleluya. No tenga miedo, hermano. Confiemos en el Señor. Confiemos en Dios. Dios es nuestro amparo y Dios es nuestra fortaleza. Cuando nosotros creemos en Dios y lo honramos, Él nos honra. Amén. Cuando ponemos nuestra fe en Él, Él honra nuestra fe. Dios honra a los que le honran. Amén. Dios reconoce a los que le reconocen y le adoran con todo su corazón. Aquellos que no tienen miedo, no tenga temor, no tenga miedo, hermanos. No tenga miedo. El Señor es bueno y nos protege. Oiga bien, hermano, oiga bien esto. Y si llegásemos a morir, mansiones en los cielos nos esperan. Amén. Nos espera una iglesia, hermano, triunfante. Y nos espera, hermano, gloria a Dios, calles de oro y mar de cristal. Y sobre todo lo mejor, nos espera alabar al Señor junto con millares de millones. No tenga miedo, no tenga temor. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Póngase de pie en esta mañana. Y si hay algo de miedo en usted, si hay algo de temor en su vida, si hay algo que le impida, amados hermanos, venir a la casa de oración, gloria a Dios. Si viene usted con miedo, con temor,
Pídale al Señor esa fe, esa confianza. Porque el verdadero amor echa fuera el temor.